La guerra del narco en México cambió de forma. Ya no se libra solo entre cárteles, se libra dentro de ellos, en las calles, en los hospitales, en las carreteras y hasta en oficinas del propio gobierno. Mientras Sinaloa se desangra entre la chapiza y la malliza, en Chihuahua, la vida cotidiana depende de si la carretera está libre o bloqueada por sicarios. En el Estado de México, una célula del CJNG logró infiltrar la fiscalía a través de un pasante que filtraba información de operativos. Y al otro lado de la frontera, la DEA anuncia con bombo y platillo la captura de 51 integrantes del cártel de Sinaloa en 3 estados del sur de Estados Unidos. La pregunta ya no es quién manda en el narco, sino si estamos presenciando la reconfiguración total del mapa criminal. En Estados Unidos, la división de Louisville de la DEA reportó 51 arrestos tras operativos simultáneos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental. Incautaron 133 armas de fuego, cerca de 9,000 píldoras falsificadas y unos $78,000 en efectivo. Para la agencia, este no es solo un asunto de seguridad pública, sino de salud nacional. La DEA es la división de campo de Louisville, donde informan que detuvieron a 51 integrantes del cártel de Sinaloa en 3 diferentes estados de allá, de los Estados Unidos. Dice el comunicado: tras una semana de operativos selectivos en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental, la Administración para el Control de Drogas DEA, en colaboración con sus homólogos federales, estatales y locales, arrestó a 51 personas vinculadas al cártel de Sinaloa de México. Todos los arrestados enfrentan diversos cargos penales relacionados con el narcotráfico. El cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo en el planeta. Pero mientras Washington apunta hacia arriba, en México las estructuras criminales se fracturan por dentro. El cártel de Sinaloa ya no opera como un bloque único. Funciona como un paraguas de células autónomas, divididas entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y la facción de Ismael El Mayo Zambada, llamada La Malliza. Ese quiebre volvió a estallar la noche del 31 de agosto en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. Entre los poblados de Caminaguato y Tecolotes se desató un enfrentamiento de horas con armas de grueso calibre. Las detonaciones se escuchaban a kilómetros. Las familias se encerraron en sus casas. En medio de la refriega resultó herido Julio César Angulo Cárdenas, alias Vitacho, heredero de una vieja familia ligada al cártel. La violencia no se limitó a la sierra, alcanzó a los hospitales, donde sicarios disfrazados de médicos habrían ejecutado a heridos. Ese es el mensaje más brutal. No hay refugio seguro. Norte de Culiacán, la tarde-noche del domingo 31 de agosto, se registraron enfrentamientos armados entre grupos rivales, lo que provocó alarma entre la población. De acuerdo con reportes ciudadanos y publicaciones en redes sociales, esta refriega habría durado más de 1 hora y generó pánico en comunidades de la zona que han vivido episodios similares en el pasado por ser considerada una ruta estratégica utilizada por grupos delictivos para trasladarse en distintas regiones. En paralelo, en Chihuahua, la rutina ya no depende del clima, sino de las carreteras. Desde mediados de 2024, el corredor Aldama-Ojinaga se volvió un campo de batalla entre la Malliza y un frente compuesto por la línea o nuevo cártel de Juárez, aliados coyunturales del CJNG, de los Chapitos y hasta de pandillas locales como los Mexicles, el Barrio Azteca y los Artistas Asesinos. El 19 de agosto de 2025, un video se viralizó mostrando a los hombres del Mallito Flaco enfrentándose a la línea en plena carretera. 9 días después, el 28 de agosto, aparecieron 2 cuerpos tirados sobre el asfalto, uno decapitado, el otro ejecutado con un mensaje firmado por los mayos que nombraba directamente a operadores enemigos. No fue solo un ajuste de cuentas, fue una declaración pública. Como parte de la brutal disputa por el control del estado de Chihuahua, la gente del nuevo cártel de Juárez se dieron plomazos con Los Cabrera, grupo ligado directamente a la Malliza. Los hechos se dieron en un área desértica de Chihuahua, lugar en donde Los Cabrera se toparon de frente con la Línea, una de las células más temidas del NCDJ. Lo anterior provocó una serie de enfrentamientos que alertaron tanto a las autoridades como a los pocos pobladores de la zona, aunque no se reportó información oficial.
Aquí las pandillas juegan un papel clave. No dan conferencias de prensa, pero controlan barrios, colonias y hasta penales. Hacen inteligencia de barrio, saben quién entra, quién sale y a quién levantar. Y su fuerza va acompañada de una estrategia de narcopropaganda. Cartulinas ensangrentadas, videos de patrullajes armados, confesiones forzadas y bloqueos carreteros que circulan en WhatsApp más rápido que cualquier comunicado oficial. Mientras el norte se incendia, en el centro del país el CJNG lanza otra carta. En Nicolás Romero, Estado de México, fueron detenidos 9 presuntos integrantes de la célula M4. Lo más grave, entre ellos había un pasante de la Fiscalía de Edomex que hacía su servicio social y que, según las investigaciones, filtraba información sobre cateos y operativos. Es decir, el CJNG no solo infiltra colonias o policías municipales, ahora penetra directamente en instituciones de procuración de justicia. Una base de datos mal protegida puede costar la vida de decenas de personas. El tablero luce así. Los Chapitos, con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo al frente, señalados por Estados Unidos como responsables del trasiego de toneladas de droga sintética. La Malliza, encabezada por el histórico Ismael El Mayo. Zambada y su hijo Mayito Flaco, atrincherados en la sierra y buscando sostener sus alianzas. El Guano Guzmán, hermano del Chapo, metiendo presión desde Durango. La Línea y sus pandillas aliadas en Chihuahua. Y el CJNG, que con células flexibles como la M4 logra expandirse e infiltrar. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capturaron a 6 sujetos durante un operativo en la carretera Progreso Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, municipio de Nicolás Romero. Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio N., Alejandro N., José Manuel N., Joan N., Brandon Ricardo N. y Gerardo N., quienes fueron sorprendidos cuando intentaban someter con un arma de fuego al operador de un vehículo de transporte público y le exigieron el pago de una cuota para no atentar contra su integridad física. El arsenal que se despliega en estas guerras es cada vez más sofisticado. Fusiles de asalto, cargadores extendidos, granadas y convoyes con blindaje artesanal. La estrategia es clara. Irrupciones relámpago para sacar al rival, bloqueos carreteros para dominar tiempos de respuesta, propaganda sangrienta para consolidar autoridad y ahora infiltración en las instituciones para anticipar cada movimiento del Estado. El costo humano es devastador. En Sinaloa, 7 horas de balacera significan jornaleros que no pudieron salir al campo, comercios que cerraron y familias que no durmieron. En Chihuahua, un bloqueo en Aldama puede multiplicar costos de transporte y empujar a comunidades enteras al desplazamiento. En Nicolás Romero, la extorsión del M4 drena negocios familiares y normaliza el miedo. Y lo más terrible, cuando comandos entran a hospitales a rematar heridos, el mensaje queda tatuado en la memoria colectiva. Ya no existe santuario alguno. Todo esto ocurre mientras las autoridades repiten que se trata de pleitos internos. Pero lo cierto es que 3 cosas están cambiando el tablero. Primero, la fragmentación. Sin mando único, Sinaloa se despedaza en facciones que elevan la violencia. Segundo, la hibridación. Grandes cárteles que subcontratan a pandillas locales para imponer control social. Y tercero, la pinza binacional. Mientras Estados Unidos detiene a medio centenar de operadores en su territorio, en México se exhibe la infiltración de la M4. La reacción de los grupos es la misma. Más violencia visible y más propaganda de terror para no perder plaza. Esta no es la historia de buenos contra malos. Es la historia de comunidades que aprenden a distinguir un calibre por el ruido, de madres que esconden a sus hijos bajo la cama cuando arrancan las ráfagas, de médicos que atienden con miedo porque saben que un hospital ya no es un lugar seguro. Lo que pasó en Tepuche, en Aldama, en Nicolás Romero y en Louisville nos deja una lección clara. La guerra ya no se libra solo en la sierra o en los callejones, se libra en la carretera, en el hospital, en la oficina pública y hasta en las redes sociales. Y mientras los mapas del crimen se redibujan, queda una pregunta incómoda. ¿Quién protege a quienes no tienen escoltas ni discursos?